Bienvenidos a esta nueva píldora formativa geográfica. En esta ocasión os vamos a hablar de otra de las fuentes de información que utilizamos en la investigación geográfica, si bien es algo menos conocida, el nomenclátor de entidades de población. Como veis, ha sido realizada por Gema González Romero y por mí, David López. Ambos somos profesores del Departamento de Geografía Humana. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema. En primer lugar, empezaremos por explicar qué es el nomenclátor de entidades de población. Seguidamente veremos cómo se estructura y organiza, continuando con el tipo de información que contiene para terminar dando algunas nociones sobre la utilización y limitaciones de esta fuente. En el último apartado se señalan las referencias utilizadas en la elaboración de esta presentación. Empecemos por definir qué es el nomenclátor de entidades de población. Aunque no existe una definición formal del nomenclátor, el Instituto Nacional de Estadística, que como sabemos es el organismo que se encarga de gestionar, aprobar y publicar, entre otras, la información relativa a las características de la población, sí ofrece información suficiente para aclararnos en qué consiste esta fuente. Es oportuno recordar que la división administrativa oficial del territorio se articula desde el global nacional, las comunidades autónomas, las provincias, los municipios y, por último, otras entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Sin embargo, la complejidad de nuestro sistema de asentamientos hace que, desde el punto de vista estadístico, dicha división sea insuficiente para conocer de una forma más precisa el modo en que se asienta la población en el territorio de cada municipio. Es en este hecho en el que se apoya la principal utilidad del nomenclátor, ya que a través del establecimiento de unidades territoriales estadísticas es posible conocer el grado de dispersión de la población de un municipio. Podemos decir, por tanto, que el nomenclátor de entidades de población es la fuente que permite conocer la distribución de la población empadronada en un municipio a partir de su asignación a 4 unidades territoriales estadísticas: entidades colectivas de población, entidades singulares de población, núcleo de población y, por último, el diseminado. Cabe señalar también que el nomenclátor es una fuente cuyos datos proceden de la explotación estadística del padrón municipal. Esto supone que, como veremos, el tipo de información y la periodicidad es similar a la del padrón. Veamos ahora cómo se estructura esta fuente. Las unidades territoriales estadísticas del nomenclátor son, en primer lugar, la entidad colectiva de población. Es un ámbito intermedio entre el municipio y la entidad singular. Comprende una agrupación de varias entidades singulares. En comunidades autónomas como Galicia o Asturias, estas se identifican con parroquias, concejos, etc. Tienen personalidad propia y un origen marcadamente histórico. La entidad singular de población es cualquier área habitable del término municipal habitada o excepcionalmente deshabitada. Un núcleo de población, por su parte, es un conjunto de al menos 10 edificaciones que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. El número de edificaciones podrá ser inferior a 10 siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Por último, el diseminado lo conformarían todas las viviendas de una entidad singular que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo de población. Antes de continuar, vamos a aclarar algunas cuestiones que han aparecido en el concepto de entidad singular de población. Como acabamos de ver, una entidad singular de población es básicamente cualquier área habitable del término municipal habitada o excepcionalmente deshabitada. En esta definición aparecen algunos conceptos que es oportuno aclarar. En primer lugar, un área se considera habitable cuando existen en la misma viviendas habitadas o en condiciones de serlo. Por tanto, las urbanizaciones y las zonas residenciales de temporada pueden tener carácter de entidades singulares de población aun cuando están habitadas solamente en unos periodos del año. En segundo lugar, una entidad singular puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. Y por último, es necesario que ese ámbito sea conocido a través de una denominación específica, reconocible por la población. De forma esquemática, este podría ser un ejemplo de cómo el nomenclátor nos permite conocer cómo se reparte la población en un municipio. En la parte izquierda vemos el caso de los municipios que cuentan con entidades colectivas. Estas, a su vez, pueden tener una o varias entidades singulares. En la parte derecha
representa el caso de municipios que no tienen entidades colectivas. En estos, la población se reparte en una o varias entidades singulares. En todos los municipios existe, como mínimo, una entidad singular de población. En la parte inferior vemos representadas las distintas casuísticas que se pueden dar en cuanto a las entidades singulares y el diseminado. De este modo, pueden existir entidades singulares con 2 o más núcleos de población, con un núcleo de población y el diseminado, solo con un núcleo de población, o entidades singulares en las que solo existe diseminado. Por tanto, los datos de población que ofrece el nomenclátor nos proporcionan información acerca de la estructura y el sistema de asentamiento de un municipio. Todo esto, que a priori pudiera resultar un poco complicado de comprender, se simplifica bastante cuando atendemos al sistema de codificación que utiliza el INE para identificar cada una de las entidades y núcleos de población. Fijaos, el código para su identificación está formado por 11 dígitos que se desglosan de la siguiente forma. Los 2 primeros se refieren a la provincia, los 3 siguientes al del municipio, el sexto y el séptimo a la entidad colectiva dentro del municipio, el octavo y el noveno a la entidad singular de población y los 2 últimos al núcleo de población o al diseminado, siendo el código 99 el que se utiliza siempre para este último. Veamos un ejemplo. En la parte superior aparece la organización de los códigos que asigna el INE a las entidades y núcleos de población, tal como se ha mostrado anteriormente. En la parte inferior aparece el nomenclátor del municipio de Sevilla para el año 1991. En la tabla es fácil identificar el código de la provincia, el 41, el del municipio, que es el 91, y a continuación vemos el de la entidad colectiva, que es 0, dado que Sevilla no tiene entidades colectivas. En amarillo aparecen resaltadas las 5 entidades singulares que existían en Sevilla en 1991. Hoy, como sabemos, son barrios de la ciudad. En este caso, cada una de las 5 entidades singulares cuentan con un solo núcleo de población y en 4 de ellas, además, hay viviendas en diseminado. Para ayudar a la comprensión de esta división territorial se ha añadido la última columna con la población empadronada en cada entidad, núcleo y diseminado. Vamos a fijarnos en la entidad singular de Bellavista. Esta cuenta con una población total de 13.081 personas. De ellas, 13.047 están empadronadas en el núcleo principal y las 34 restantes en las viviendas del diseminado. Igual ocurre para el resto de las entidades singulares, excepto para Parque Alcosa, que al no tener diseminado, toda la población de la entidad singular está empadronada en el único núcleo de población existente. El crecimiento urbano de la ciudad en los últimos años ha hecho que en la revisión del nomenclátor para 2021 esta situación haya cambiado sustancialmente. Como se puede ver, en la actualidad en el municipio de Sevilla solo existe una única entidad singular de población, que recibe el nombre del núcleo principal, donde existían empadronadas 684.234 personas, que recoge el padrón municipal para ese año. Estas se reparten entre las 683.504 del núcleo de población y las 730 restantes que están en el diseminado. Hay ejemplos mucho más complejos. En la imagen aparece un fragmento de la tabla de la consulta hecha para el municipio de Castropol en Asturias. A la derecha se muestra un esquema de cómo se reparten las 3.335 personas que en 2021 estaban empadronadas en el municipio. Estas cuentan con 9 entidades colectivas, 144 entidades singulares, 15 núcleos de población y 129 diseminados. Esta relación entre un contingente de población de algo más de 3.500 personas repartidas entre 144 entidades de población nos da una idea del grado de dispersión del municipio. En la imagen aparece un fragmento de la tabla con los resultados del nomenclátor del municipio. En rojo se han marcado las entidades colectivas de población denominada Valmonte, con su código 01 también resaltado en rojo. En azul se han remarcado las distintas entidades singulares de población que existen dentro de la entidad colectiva. Por último, en verde se han resaltado tanto los núcleos de población que hay dentro de cada entidad singular como el diseminado. Vamos a ver el esquema de cómo sería la organización de la población del municipio de Castropol. En la parte superior aparecen las 9 entidades colectivas de población que existen.
En la parte inferior se ha extraído el ejemplo de cómo sería la organización de la entidad colectiva de Figueras. Como se ve, está conformada por 5 entidades singulares de población. En la primera hay un núcleo de población que recibe el mismo nombre de la entidad colectiva y de la entidad singular. En las 4 restantes solo existen viviendas en diseminado. En Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía, el IECA, ha establecido una delimitación geográfica para el nomenclátor. Esto supone una gran ventaja, dado que permite localizar en el espacio y representar cada una de las entidades y núcleos de población que existen en un municipio. Para ver un ejemplo de ello se ha seleccionado el municipio de Córdoba, cuyos datos parciales, dado el tamaño de la tabla, aparecen en la diapositiva. Como se puede ver, la organización de la información es bastante diferente de cómo la representa o la presenta el INE, según los ejemplos que acabamos de ver anteriormente. Así, los códigos de las distintas entidades aparecen en columnas independientes, lo que facilita la búsqueda y la organización de la información que se ofrece. Además, en la última columna, donde se asigna un código del 1 al 5 en función del tipo de entidad, 1 para el municipio, 2 para la entidad colectiva, 3 para las entidades singulares, 4 para el núcleo de población y 5 para el diseminado. En la diapositiva aparece el municipio de Córdoba con la delimitación geográfica de las entidades singulares de población propuesto por el IECA. En color gris oscuro aparece el núcleo de población de Córdoba. Para ver con más detalle la utilidad de trabajar con la delimitación y la localización de las distintas entidades de población, se ha seleccionado una de ellas. Veamos cómo se organiza la entidad singular de las ermitas, así como la relación entre los datos que aparecen en la tabla que ofrece el IECA con su representación gráfica. En la diapositiva aparece la tabla con los datos de la entidad singular Las Ermitas, cuyo código es el 11 y cuenta con una población total de 369 personas. Debajo aparecen los 7 núcleos de población existentes, cuyos códigos van desde el 1 del Hornillo hasta el 7 de Guardentera. Por último, aparece el diseminado, es decir, el número de personas que están empadronadas en viviendas dispersas que no pertenecen a ningún núcleo de población. Por su parte, el mapa ofrece la representación geográfica de cada uno de los 7 núcleos de población localizados en el interior de la entidad singular de población. Veamos ahora qué tipo de información ofrece el nomenclátor. Dado que los datos, como decíamos anteriormente, el nomenclátor proceden de la explotación estadística del padrón de habitantes, el tipo de información que contienen es similar, aunque mucho más limitada. De hecho, solo permiten conocer la población total y la población por sexo de cada una de las entidades de población. Para terminar, veamos el alcance que tiene esta fuente. Empezando por las limitaciones, es importante incidir en que, como acabamos de señalar, los datos del nomenclátor provienen de la explotación estadística del padrón, por lo que cuentan con las mismas limitaciones que este. Pero además, la información que ofrecen es más limitada, dado que solo permite conocer 2 de los datos que ofrece la fuente original: la población total, empadronada en cada entidad de población, y la población por sexo. Por contra, la principal aportación de esta fuente es la posibilidad de conocer con un buen nivel de detalle la distribución de la población por los distintos núcleos de población existentes en el municipio, así como el grado de dispersión de la población. En definitiva, en combinación con la información que ofrece el Censo de Población y Viviendas, es posible hacer una caracterización sociodemográfica de la población municipal de forma muy precisa. Aquí podemos ver una comparativa del sector occidental de la Vega del municipio de Córdoba a partir del mapa topográfico nacional a escala 1/50.000 y de la representación gráfica del nomenclátor de entidades de población que ofrece el IECA. Si la primera era la fuente tradicional a la que se recurría para conocer la estructura del sistema de asentamientos de un municipio y su localización, con el nomenclátor podemos, además de lo anterior, saber el contingente de población empadronada en cada núcleo de población. Como se ha señalado, una de las principales aportaciones y potencialidades del nomenclátor es precisamente la posibilidad de conocer cómo se distribuye la población de un municipio y la estructura de su sistema de poblamiento. A continuación se indican las fuentes que se han utilizado para la elaboración de esta presentación. Básicamente han sido las páginas web del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y, por último, los datos espaciales de referencia de Andalucía.
Y hasta aquí esta nueva píldora formativa geográfica. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya resultado de interés y os sea útil en el futuro. Nos vemos en la próxima.